Hoy vamos a hacer, vamos a batir un récord, ojalá que lo pueda lograr, que en una hora dictemos prácticamente 4 teorías, que nos han acortado los tiempos, así que haremos lo posible por tratar de darle la información, sobre todo las claves de las enfermedades, ¿correcto? Entonces, empecemos temprano para dar tiempo también al doctor Loza que empiece temprano su clase. Muy bien, hoy día vamos a hacer 4 bacterias importantes en cuanto a lo que es la implicancia que tiene clínica, sobre todo en la parte de medicina interna, oncológica, de prácticamente de virulencia, etcétera. Entonces, vamos a hacer el Corynebacterium, que tiene una repercusión mundial, como ustedes sabrán, la Corynebacterium difteriae produce la difteria. Vamos a hacer el Bacillus, el Anthracis, que va a producir el carbunco, que es también implicancia, ¿no?, de contaminación de los herbívoros hacia los humanos, y nos da la pústula maligna. Vamos a hacer lo que es la listeria, que también es transmitida por garrapatas y, ¿no?, ¿cómo se llama? Animales, ¿no?, que están en contacto con el hombre. Y una de las clases de repente más interesantes, que de verdad debería ser una clase completa, que son los lactobacillus o los probióticos que hoy están de moda. Muy bien, empecemos sin más preámbulos con respecto al Corynebacterium. Como ustedes comprenderán, el Corynebacterium es un grupo de familias, de un grupo muy heterogéneo. Este tipo de los Corynebacterius realmente viven en diversos lugares, el suelo, el agua y en la piel de muy diversos tipos de animales, en la superficie de las mucosas. No todos se consideran patógenos, pero sin embargo, por alguna u otra implicancia médica, porque están, qué sé yo, operados, tienen prótesis valvulares, qué sé yo, pueden contaminarse con este Corynebacterium o en su defecto pueden encontrarse, digamos, en cultivos en la que en forma aislada se encontró queriendo buscar otro germen que estaba ocasionando una patogenia. Pero sin embargo, de pronto encuentran en los medios de cultivo Corynebacterium y no se describen por qué, porque definitivamente el Corynebacterium difteriae tiene una entidad clínica propia, que ya ahora lo vamos a ver, y sin embargo, se ve las características típicas, ¿no?, de pleomórficas y cuando uno va a los cultivos, lógicamente son de Corynebacterium. Y entonces ahí uno comienza a pensar, ¿no? No solamente es el Corynebacterium, que es el típico del Corynebacterium difteriae, que es la especie tipo en la que contamina al hombre y lo que da la difteria. Entonces, por ese motivo se han hecho ahora nuevos estudios de cuáles son los contaminantes en el ser humano que nos pueden provocar también una patología, sin decir de que también se encuentran, pues, como le digo yo, en la piel o en las mucosas de diferentes tipos de animales, también en el suelo, se encuentra en las aguas, etcétera, etcétera. Entonces, a estos tipos a veces de bacterias relacionados, la forma, las características que tienen morfológicas, esta bacteria le llaman a veces difteroides, por la característica típica, pero como no contamina al hombre, le llaman difteroides. Entonces también van a encontrar estos términos en las literaturas, ¿no?, como difteroides, y lo van a encontrar diversos tipos ¿cómo se llama?, de grupo de difteroides, pero siempre el tipo, el Corynebacterium difteriae, es el motivo del estudio. ¿Por qué la causa de la difteria? No, la difteria, que hoy no es que esté erradicada, porque hace 2 años hubo un pequeño brote de la difteria, no sé si ustedes se acordarán, difteria, y comenzaron a vacunar a todos, al menos el personal de salud que estaba en contacto con los pacientes, comenzaron a vacunar. Y ustedes, como sabrán, el Corynebacterium difteriae es parte de un esquema regular de vacunación, porque justamente tratamos en lo posible de prevenir y no por eso no lo vamos a estudiar, todo lo contrario. Tenemos que saber por qué vacunamos, pues, a los pacientitos pequeños para que no nos dé el Corynebacterium, porque crea muchos trastornos de patogenicidad en el ser humano. Es por eso que en el esquema regular de vacunación lo tenemos al segundo, al cuarto, al sexto mes y posteriormente los refuerzos al 18 mes y en la edad preescolar a los 4 años, porque es ahí donde se difunde la enfermedad. Ya ustedes verán esto en el esquema de vacunación. Hay muchas cosas más que no lo voy a decir acá porque no me da ni el tiempo. Pero si nosotros hablamos cuáles son las características comunes que tienen estos tipos de bacterias, son bacilos pleomórficos gram positivos, porque a la hora de su multiplicación
saltan como si fueran letras chinas, así, se forman como si fueran letras chinas. Entonces no tienen un esquema bonito, que fuera un basil, un coco, no. Saltan y comienzan a hacer como si fueran letras chinas. Definitivamente no forman esporas, ya veremos a las otras que sí forman esporas. En este caso, el Corynebacterium no forma espora. Las células se dividen abruptamente con el efecto de resorte, donde resultan sus famosas letras chinas que le digo. Muchas de ellas son aeróbicas, otros son anaeróbicas facultativas, todas son catalasa positivas, citocromo oxidasa negativos, y pues lógicamente, según la última edición de la octava del Beveridge Manual, lo están clasificando en 3 grupos principales. Unos que contaminan al parásito y patógeno animales y humanos, otros Corynebacterium patógenos para las plantas y Corynebacterium no patógenos, que es lo que nosotros llamamos los famosos dipteroides. Nosotros nos vamos a dedicar solamente a los parásitos y patógenos de animales y humanos, ¿ok? Muy bien. Hablar un poco de historia, porque parte de la historia a nosotros nos ha servido para hacer muchas inmunizaciones que hoy mismo se han aumentado y favorecido pues, para evitar la progresión de estas enfermedades. Este tipo de enfermedad ya lo describía en sus libros científicos que en el año 1826, Pierre Brentano fue el primero que describió cuál era la forma de presentación clínica de estos pacientes. Al principio no se sabía de qué se trataba, lógicamente el paciente fallecía con trastornos cardíacos y neurológicos, pero él ya comenzó a hacer un estudio estadístico, si se puede decir, rudimentario de los pacientes que morían con ciertas características, ¿no?, que le producía la difteria. Ya con todos estos datos estadísticos, informales, formales, qué sé yo, que había de conocimientos, ya en 1888, cuando ya comenzó a verse lo que es algunos pequeños cultivos, el microscopio, etcétera, se comenzó a ver de qué era motivo de una bacteria, ¿no? Entonces, y estas bacterias, Klebs, al hacer el estudio, ¿no?, porque esto lógicamente se leía bastante en esa época no había internet, no había nada, entonces tendría que leerse los libros que llegaban a la mano, y lógicamente Klebs vio que todos estos pacientes tenían algo en común por la cual morían, en la que se presentaba unas pseudomembranas que eran bien pegajosas en la garganta y les producían asfixia a los pacientes, y lógicamente no solamente aquellos que se salvaban de la asfixia, sino también de lesiones que producían a nivel general, morían incluso con parálisis, no podían hablar, etc. Ahora vamos a ver qué entidad clínica produce, y lógicamente a raíz de eso comenzó Lofer a querer hacer un estudio mayor y aisló los cultivos puros. Rose y Yersinia ya comenzó a describir la patogenia, y dentro de este grupo avanzó un poquito más. Consideró de que estos grupos de pacientes, unos fallecían, otros no fallecían, pero se dio cuenta que aquellos que fallecían tenían en su interior lesiones neurológicas y cardiológicas, y comenzó a hacer su estudio y comenzó a darse cuenta de que en la sangre tenían una toxina, una exotoxina que lo producían cierto tipo de Corynebacterium, y él lo obtuvo bastante bien de los filtrados de cultivos de este tipo de bacterias. Al hacer este cultivo de bacterias y al producir la exotoxina, entonces fueron inteligentes y comenzaron a ver cómo podían ayudar a estos pacientes que producían esa exotoxina, y lógicamente comenzaron a ver cómo lo podían inhabilitar a la toxina, y se creó el anatoxal. Este anatoxal que le echan formaldehído, en la cual le inhiben la parte tóxica de la toxina, nos permitió crear las vacunas, ¿no?, que es la actividad activa de lo que es las vacunaciones, ¿no? Ahora, pues, por supuestamente que ya está mucho más mejorado y todo lo demás, pero a la vez, estos pacientes se dieron cuenta que producía ciertas sustancias en su organismo por tratar de defenderse, que era la antitoxina. Entonces, anatoxal, antitoxina, lo que es la actividad pasiva y activa de la inmunidad, nos permitió a nosotros descubrir todos los tipos de series de vacunas que hoy en día conocemos. Entonces, nos ayudó mucho estos estudios, por eso es la relevancia de la historia clínica.
Como hemos recalcado, son pleomórficos, no forman esporas, y eso quiero recalcar, no forman esporas, porque el siguiente que viene sí forma esporas. Entonces, es importante eso, catalasa positivos, acuérdense que eso es importante cuando hagamos la práctica. Muy bien, ¿cuáles son las especies relacionadas con el hombre? Sabemos que el Corynebacterium diphtheriae es el que produce la difteria, ¿correcto? Y si es lisogénica, con una contaminación de un bacteriófago lisogénico en la que me va a producir la toxina, con mucha más razón. Entonces, pero no es solamente el Corynebacterium diphtheriae. Aquí tenemos el Ulcerus, el Equi, la Haemophilticum, Aquaticum, Horsmani, Cerosis, Piógenes, Renale, Ovis y Bovis. ¿Y por qué los nombramos? Porque cada uno tiene su implicancia. Dos de ellos de repente más relacionados. Ahorita le explico del resto, pero vamos pasando acá al Ulceran. ¿Por qué el Ulceran puede elaborar también igualito una toxina diftérica parecida al Corynebacterium diphtheriae? Y lógicamente esta también ha sido obtenida de gargantas de individuos con enfermedad semejante a la difteria, pero sin embargo producen una segunda toxina que no es tóxica, pero no producen esa membrana que tapa la respiración, y si la producen es muy leve y a la vez no es muy, como le digo, no es muy mortal, ¿no? Es más leve que la difteria. Y la otra que es el Haemolyticum, que es un organismo morfológicamente también similar al Corynebacterium, que ha sido aislado también en pacientes con faringitis asintomático, pero sin embargo no produce toxina. Por lo tanto, lo hace diferente a la difteria y al Corynebacterium ulceran, que sí precisamente produce, ¿cómo se llama? Toxinas, ¿no? Entonces, si regresamos un poco a los otros tipos de ¿cómo se llama?, de bacteria, de Corynebacterium, podríamos decir, por ejemplo, que la cerosis vive, no, el Corynebacterium cerosis, si nosotros hacemos un cultivo, ¿no?, el saco conjuntival, lo vamos a encontrar ahí, este cultivo. Pero, sin embargo, muchos de esos pacientes que han tenido este tipo de Corynebacterium en el saco conjuntival, los han relacionado que van a tener cuadros de alteraciones a nivel de la válvula, ¿cómo se llama? Que son portadores de válvulas protésicas. En este caso, van a producir endocarditis, entonces van a lesionar a la válvula y lógicamente van a permitir que nuevamente otra vez se les trasplante. Entonces están como un poco relacionados. Y no solamente esos, sino por ejemplo la Hosmani produce también la endocarditis bacteriana subaguda en pacientes ¿no?, con, ¿cómo se llama?, normales, y las X, por ejemplo, y la bovis y la renalis también pueden producir endocarditis, o aquellos que son portadores también se contaminan en aquellos que son portadores de válvulas protésicas. Entonces, la mayoría de esos crean algunos trastornos, sobre todo en pacientes con inmunidad baja, ¿correcto? Aquellos que han sido trasplantados, qué sé yo. Muy bien. Entonces, ¿de qué tamaño son? ¿Son rectos, curvos o en bastones delgados? ¿Son gram positivos? No son ácido alcohol resistentes. Y esto sí lo quiero recalcar. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que el ácido alcohol resistente es el famoso BK, ¿no? El bacilo de Koch. Entonces, pero como son bacterias parecidas y viven en el aparato respiratorio alto y producen algún tipo de secreción, entonces y tosen, ¿no? Y un tiempo de incubación incluso un poquito largo, entonces se pueden confundir. Entonces, con un gram suficiente, pero si por ahí agarran, hay dudas, le hacemos ácido alcohol resistentes, ¿no? Una Sil-Nielsen, que se llama la coloración, y se van a dar cuenta que no son, ¿cómo se llama? No son ácido alcohol resistentes, más que son gram positivos. No forman esporas, miden de 1.5 a 5 milímetros de largo por 0.1 milímetros de ancho. Lógicamente, forman empalizadas, como B, como L, por ejemplo, a la hora que saltan, y van a formar las famosas letras chinas. En su interior, generalmente, este tipo de bacterias, como son bacillus o bastones, van a tener gránulos metacromáticos, llamados gránulos metacromáticos de Wamer-Sens, que no es otra cosa que el acúmulo de polifosfatos polimerizados. Ahí, como ustedes ven, en una sola lámina vamos a ver tres tipos de colorantes. Una que es el GRAN, ¿no?
que es el violeta de genciana, lugol, el alcohol, lo que ustedes ya saben, el ácido alcohol resistente, que es la fucina fenicada, el alcohol ácido, ¿no? Que es por el motivo por el cual se llama ácido alcohol resistente, y la safranina. Y acá tenemos otro tipo de coloración para tratar de colorear la parte más interna morfológica del interior de la bacteria para ver el acúmulo de polifosfatos polimerizados. A esta coloración se llama coloración de Albert. Entonces, Gram, Zilnilsen y coloración de Albert. La coloración de Albert está compuesto con azul de metileno o azul de toluidina, que nos va a dar el aspecto a la hora de la coloración con aspecto en rosario y barras o palos de golf a la hora que nosotros hagamos la coloración para ver. Y este es típico y característico, sobre todo cuando lo hacemos con esta coloración. Entonces, si tenemos dudas, ya pasamos por uno u otra coloración, pues le hacemos una coloración de Albert con este azul de metileno que también tiene lugol y todo lo demás, que ustedes lo van a hacer en práctica, y definitivamente nos vamos a dar cuenta que se trata del Corynebacterium, ¿correcto? Para hacer los cultivos hay que tener presente que en los cultivos, sobre todo para el aislamiento bacteriano, hay que estar tomando en cuenta cuáles son los cultivos selectivos para poder tener una verdadera muestra. Y eso lo voy a hacer en un esquema que me encanta, que lo he encontrado, y ustedes se van a dar cuenta paso por paso cómo van a hacer los cultivos. Pero generalmente ustedes van a ver en los medios de cultivo que se usan, el suero coagulado de Lofer, que no es otra cosa que un contenido de huevo coagulado dentro de su componente por gran contenido proteico para su reproducción. Otra de las características que tiene el Corynebacterium difteria es que la pared celular está compuesta con mureína, con el mesoalfa diaminopimélico, la arabinosa y la galactosa, y en la capa de la envoltura externa tenemos ácidos micólicos. Y esto es importante para el aislamiento bacteriano y para la producción de toxinas, pero también para la clasificación, porque podemos confundirlo por el contenido similar que tienen con otro tipo de bacterias, que es la nocardia, como ustedes van a ver cuando hagan nocardia, y también con lo que hagan, si más no me equivoco, con el doctor Saldarriaga, con lo que es el Mycobacterium. Entonces, tienen su similitud en cuanto a lo que es su morfología de su pared y de su envoltura externa con ácidos micólicos. Cuando hacemos los cultivos, lógicamente, si hacemos un cultivo común y corriente, las colonias son brillantes, blancas o a veces, algunas veces rosáceas, y los medios de cultivo, como es una bacteria aeróbica facultativa o anaeróbica, perdón, aeróbica y anaeróbica facultativo, ahí está mal, mi secretaria se ha equivocado, aeróbico y anaeróbico facultativo. Los medios que se cultiva es el suero coagulado de Lofer, que disminuye el crecimiento, por eso lo usamos, de estreptococos y neumococos, porque acuérdense que ustedes están aislando de la garganta. ¿Y quién vive en la garganta? Los estreptococos, los neumococos, los estafilococos. Acuérdense que han hecho ya cocos. Entonces ustedes se van a ver que en la garganta viven de forma saprofita. Y entonces si viven de forma saprofita tenemos que disminuir el crecimiento, ¿no? Y lógicamente, pues el estado clínico del paciente es diferente, pero no siempre, porque imagínense que le da una amigdalitis estreptocócica que vemos generalmente en muchachos de 9, 10 años con pus y todo lo demás, y el paciente se atora y todo lo demás, entonces podemos pensar que se trata de un estreptococo, pero sin embargo puede ser un Corynebacterium. Y el medio que generalmente utilizamos es el medio con sales de telurita. El sales de telurita nos permite la precipitación del telurita en las colonias, y ahí sí nos va a dar un poco de más de luces con respecto a su crecimiento, y sobre todo para ver lo que nosotros llamamos la clasificación de los biotipos principales del Corynebacterium, ¿no? O sea, biotipos principales, porque hay muchos más. El gravis, el mitis y el intermedios, y considerar, ahí está mal escrito grausis, dice gravis, mitis e intermedios, en que los dos primeros son hemolíticos y podemos por ese motivo cultivarlo en un medio enriquecido de agar, ¿cómo se llama? Sangre, para ver los grados de hemólisis, ver su clasificación de acuerdo al tipo, al biotipo que sea, o sea, gravis y mitis, pero la morfología lógicamente es diferente. Y el intermedio, que tiene aspecto de huevo de rana y no produce hemólisis. El gravis, que es el más grande, es más espacioso, tiene los bordes radiados, ¿no? El centro un poco plano, grande, bien, como se dice, brillante, de color negruzco. El mitis
que es un poquito más pequeño, del borde en el centro elevado, y parece como si fuera el sombrero de los chinos, el sombrero de bombín que tienen, ¿no? Que ahora se puso de moda en verano también, esos sombreros chinos, igualito. Entonces, y tienen su morfología características, ¿correcto? Y entonces ahí podemos diferenciar al gravis, al mitis y al intermedius. Se recomienda generalmente en los medios de cultivo de placa de agar sangre, en medio empleado, en medio de lofer y en medio de telurita de potasio o de tislade o agar sangre, cisteína, telurito. Eso lo vamos a ver después, así que no se preocupen. Son muy resistentes, por lo tanto es importante tenerlos el material que vamos a emplear o la sustancia que vamos a emplear para los cultivos y para los especímenes clínicos que utilicemos, deben, como se llama, hervirse, pero sí son sensibles a la ebullición a 1 minuto, mueren, o a 58 grados centígrados por 10 minutos. Entonces, una desinfección de rutina, el hervir, ¿no? Todo lo que hemos empleado. Y la resistencia son muy resistentes a la luz, a la secación y al congelamiento, y se refiere a esto porque antes lo eliminaban, ¿no? Anteriormente, pues estoy hablando del siglo anterior, en la que los primeros años de los siglos, pues lógicamente lo tiraban al muerto por ahí, y no sin darse cuenta de que estas bacterias vivían en esas placas que se presentaban en la garganta 14 a 18 días, lo encontraban todavía viable. Y pues el que manipulaba se contaminaba fácilmente y morían pues los pobres enterradores. Entonces, por eso que hablamos acerca de lo que es ¿cómo se llama? La resistencia bacteriana. Como hemos visto, antigénicamente son heterogéneas, por lo tanto, estas bacterias no solamente son por cultivos que lo vamos a detectar, sino por medios serológicos. Entonces, por medios serológicos también nos vamos a detectar que se trata efectivamente de un gravis, mitis o intermedios, ¿no? Pero estos tipos de bacterias, Corynebacterium, tienen características similares en su estructura. Tienen un antígeno K, lógicamente localizado en la cápsula de la pared, ¿no? Que nos da la especificidad del tipo de cepa. Entonces, el antígeno K nos da la especificidad del tipo de cepa, es pregunta de examen, ¿no? Del Corynebacterium. Son proteínas termolábiles y nos da una cosa muy importante, es en la inmunidad no toxigénica, ¿no? Acuérdense que le hemos dicho que aquellas bacterias que son toxigénicas son las más patógenas. En este caso estamos hablando solamente de la bacteria. Todavía no hablamos de la parte toxigénica, que ahorita lo vamos a hablar. Entonces, así como está el Corynebacterium, lógicamente este antígeno K nos proporciona la inmunidad no toxigénica, ¿no? Y lógicamente han hecho estudios y que van y vienen, y el antígeno K más un factor glucolípido, ¿no? Nos permite la invasividad y la virulencia. Qué importante, imagínense, si no hubiera invasión y virulencia, no tendríamos pues la proliferación del Corynebacterium, ni mucho menos la producción de exotoxina. Entonces, por lo tanto, es importante. El antígeno, sin embargo, es común dentro de los Corynebacterium, como es común también en todas las enterobacterias, termoestable, arabinosa gastosa, parecido al Corynebacterium más nociva, y el antígeno K con un factor glucolítico que ya hemos hablado, más el ácido N-acetil neuroamínico, y la neuroaminidasa nos da el factor de virulencia. Ese también es pregunta de examen. Lógicamente hay coadyuvantes necesarios en la virulencia, que es el factor glucolítico neurotóxico, que nos va a permitir la invasión también de la bacteria. Muy bien. Estos factores glucolípidos tóxicos, ¿qué efectos tienen? Pues lógicamente no vamos a poner al ser humano, ¿no? Sino que en las ratas se ha visto que hay ruptura de la mitocondria, reducción de la respiración, la fosforilación y la muerte. Entonces, así como factor simplemente como Corynebacterium, trae efectos nocivos en el ser humano. Si en la rata le crea esto, imagínense en el ser humano. Pero habíamos hablado de que estas bacterias producen la toxina. Por lo tanto, ¿quiénes son los que producen las toxinas? Aquellas bacterias que son lisogénicas, o sea, que han sido contaminados con un corinobacteriófago, que en este caso para el corinobacterio es el tipo B, que tiene ese tamaño, doble cadena, qué sé yo, no me voy a detener, que he producido, no, siempre y cuando el medio de cultivo contenga contenido de hierro en el medio, porque disminuye la menor productividad de toxina cuando el hierro se encuentra disminuido en el medio de cultivo. Por lo tanto, hay una relación, producción de toxina, cantidad de hierro. Disminución de hierro, menor cantidad de toxina.
Una de las cepas que se ha empleado, sobre todo para las inmunizaciones, es, en este caso, la cepa número 8 de Park-Williams. Eso más que nada para cultura general. Muy bien, habíamos hablado, ya sabemos que el Corynebacterium tiene y posee la toxina distérica, y esta toxina distérica es pues cuando sale, cuando lo elabora la bacteria, es una única cadena polipéptica, con un peso molecular más o menos de 62.000, tal igual como sale, no es muy tóxica, ¿no? Cuando estas cadenas, las dos, el fragmento A y B, se juntan, ahí sí viene el problema, ¿no? Pero por separado se reduce bastante su toxicidad. Entonces, estas están por dos puentes disulfuro, el A y el B. Esta reducción de estas toxinas, ¿no?, puede disminuir su toxicidad, como dice, y va a tener ¿cómo se llama? Puente disulfuro en el puente B. Muy bien. ¿Qué hace el fragmento A? El fragmento A es una fracción amino terminal con un peso molecular de 24.000 y realmente es enzimáticamente activo. ¿Qué es lo que hace el fragmento A? Inhibe la síntesis de las proteínas en las células animales expuestas a la toxina. Imagínense que el ser humano esté pues, inhibiendo la síntesis de las proteínas, muere, pues. Pero no haría nada si este fragmento A no estaría con el B, porque el B tiene una fracción carboxi terminal que es esencial para la unión de la toxina con las células eucarióticas sensibles para el pasaje del fragmento al citoplasma. O sea, uno le sirve de vehículo y el otro de atacante, inhibiendo las proteínas de las células animales. Entonces, cuán importante la producción de las toxinas y que los dos estén unidos por puentes disulfuro para que puedan hacer esto. Las tripsinas a veces metabolizan estas toxinas y lo hacen menos tóxico. Muy bien, producimos la toxina y en la etapa del hombre y conejos y cerdo en dosis bajas, aproximadamente 160 nanogramos por kilogramo de peso. En ratas y ratones son resistentes por defecto de la unión de la toxina y receptores de membrana que transporta hacia la célula, entonces no es por eso que cuando se hicieron los estudios primero en ratas y ratones, que era lo primero que cogíamos, pues lógicamente no hacía efecto, entonces son resistentes por ese defecto de la unión de la toxina, pero sin embargo el hombre que se parece al conejo y al cerdo, pues lógicamente, pues sí, ¿no? Entonces es tóxico en estos mamíferos. Las propiedades biológicas, químicas de los fragmentos polipépticos son diferentes, pero ambos son esenciales para la toxicidad. Por aislados, generalmente, la toxicidad se pierde. Muy bien, hay toxina y, lógicamente, como les hablé al inicio, para tratar de salvar la vida de los pacientes, pues se hicieron los estudios y se creó la antitoxina. ¿Qué consiste la antitoxina? En una mezcla de anticuerpos específicos para romper parte de la molécula de toxina. Contiene cierto número de determinantes, ¿no? Antigénicos, ¿no? De inmunoglobulina G y inmunoglobulina A. De tanto del fragmento A como del fragmento B. Solo tampoco puede ser. Ahora, una de las cosas importantes, de uno tengo la antitoxina. Generalmente hay que tener cuidado. La antitoxina no lo tiene de los seres humanos, como al principio para los estudios que se hacían. Hoy se hacen en caballos, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado en pacientes que le agregamos antitoxina, si tenemos frente a nosotros una difteria, porque no nos puede crear reacciones alérgicas, porque acuérdense que es un mamífero igual que nosotros, pero sin embargo ¿cómo se llama? Otro animal, entonces por lo tanto puede crear cierto tipo. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora que nosotros tratemos de inyectarle antitoxina a un ser humano. Más vamos a creer el problema de muerte, pero por un shock anafiláctico. Y el toxoide, que como les había dicho, que es la toxina a la cual le agregan el formaldehído a la toxina difteria, destruyendo su toxicidad, pero no su viabilidad. Por lo tanto, ahí tienen lo que es la inmunización pasiva con la antitoxina y el toxoide con la inmunidad activa con las vacunas. En cuanto a lo que es la clínica, generalmente son en niños, ataca en los niños y en los gerontos, no tampoco ataca solamente en los niños, sobre todo en los niños no vacunados. En esa época que hubo este caso de difteria, que fue un poquito aislado, hicieron un cerco epidemiológico por acá por San Martín. Entonces se deben acordar, eso fue en la época del COVID, ¿no? Que comenzaron a hacer todo un cerco epidemiológico y no se propagó la enfermedad y comenzaron a vacunar a todo el personal de salud, pues lógicamente era de una persona que venía del extranjero,
que como siempre, de la África, Sudáfrica, no me acuerdo exactamente, pero que vino y contaminó a toda una familia. Y ahí le hicieron el cerco epidemiológico y lógicamente, gracias a Dios, no pasó nada. Le hicieron el tratamiento, pero después ya no hubo más casos, ¿no? Hasta ahora que yo sepa, reportado que me he revisado hasta ahora en la mañana, no hay. ¿Por qué? Porque gracias a la vacunación, pues la vacunación está muy exigente ahora. En los gerontos la complicación es muy grave, ¿no? Sobre todo en los meses de invierno y el contagio asintomático y periodo de incubación son los que contagian más, ¿no? En los asintomáticos y periodo de incubación, que más o menos son un tiempo de 7 días. ¿Cómo hacemos si detectamos si este paciente ha tenido la difteria? ¿No? Entonces, hasta esperar que el paciente, pues, veamos si tiene la membrana, pues puede morir, entonces hay que hacer algunos exámenes. Esas pruebas son las pruebas de Chick. Se le inyecta 0.1 mililitro de toxina altamente purificada al paciente, que eso lo tiene ya el Ministerio de Salud, lo que es el ente rector, ¿no? De lo que todas las enfermedades epidemiológicas, ¿no? Y hay que también considerar, pues, como les digo, las alergias, en este caso, estas toxinas, para que no nos produzcan lesiones, pues hay que calentarlos, ¿no? A 60 grados por 30 minutos para destruir sobre todo la actividad tóxica, ¿no? De estas toxinas que se emplean. Aquí llamamos una prueba de Chick positiva, a diferencia de lo que es positivo, acá nos indica que es ausencia de inmunidad. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros inyectamos en los dos brazos, ¿no? En el tercio superior del antebrazo, en el antebrazo, le colocamos en forma subdérmica y esta reacción inflamatoria local llega a su máximo de 4 a 7 días, ¿no? Entonces ahí el paciente también, pues, y se va a desvanecer porque lógicamente el paciente está con inmunidad, pero va a dejar un área pigmentada, amarronada en esa zona, ¿no? O sea, hay una reacción inflamatoria. ¿Eso qué significa? Que el paciente no tiene inmunidad, pues por eso que le da una reacción inflamatoria de 4 a 7 días, que se va a desvanecer, que va a dejar un área pigmentada, pero amarronada, pero bien, ¿no? Pero sin embargo, eso sin nosotros significa prueba de Chick positiva, ausencia de inmunidad. La reacción negativa, lo contrario que pueda suceder, es la presencia de antitoxina en sangre, que es de aproximadamente 0.03 unidades por mililitro. Entonces, hay inmunidad. No ocurre nada, el paciente está bien, no hay pseudo reacciones ni nada por el estilo, porque acuérdense que hemos dicho que vamos a colocar en los dos antebrazos, sobre todo porque puede ser que hay una alergia y nos confunda. Pero si el paciente es alérgico con inmunidad, ¿qué es lo que tenemos que ver? Alérgico, o sea, con prueba de Chick negativa, o sea, alérgico con inmunidad. Aparece a las 24 a las 36 horas un eritema, ¿no? En ambos brazos y desaparece a las 72 horas, porque lógicamente tiene inmunidad y se bloquea. En cambio, el alérgico sin inmunidad, el brazo de control llega, ¿no? A su máximo de 7 días, ¿no? Y el brazo de prueba aparece desaparece hasta los 7 días. Eso se está indicando que aparte que es alérgico, lógicamente, el paciente no tiene inmunidad. Hay muchas otras pruebas para ver las formas clínicas, las pruebas in vitro de 0.12 con antitoxina, en conejos, ¿no? Le pelamos toda la pancita del conejo y le hacemos, les inyectamos en varios cuadrantes, en la que incluso en un momento dado podemos colocarle antitoxina ¿cómo se llama? Al conejito. Y hoy por esta cuestión de la protección de los animales, pues ya no se puede hacer, pero anteriormente, hasta hace 15 años más o menos, se hacían las pruebas de laboratorio y las pruebas in vitro, que es la difusión de gel de Ehrlich, que es para ver el enfrentamiento entre los anticuerpos y las toxinas, y se formaban unas bandas que son de precipitación equidistante en la zona que estaba en contacto el anticuerpo con el antígeno, y se formaban esas bandas de precipitación en unas plaquitas de gel, en este caso de gel transparente, ¿no? Y se veía claramente lo que era la banda de precipitación. Era bien bonita esa práctica. Bueno, hace tiempo no se hace, pero sí, pues. Ahora, sigamos. Las formas clínicas, el periodo de incubación es de 1 a 4 días hasta una semana, 7 días. Esta reproducción bacteriana va a permitir la producción de un exudado fibrinoso. Este exudado fibrinoso al principio
con un intenso dolor de garganta, va a producir posteriormente unas pseudomembranas gruesas que dentro de su interior contiene fibrinas, células epiteliares necróticas, linfocitos, polimorfonucleares, hematíes. Un momentito, por favor, un ratitito que tengo acá una llamada, pero estoy en clases. Ya, entonces, estas pseudomembranas que son pegajosas y que se prenden ahí, es difícil de sacarles, ser difíciles de sacar, sangran a la hora que, vamos, en estos momentos el paciente va a tener fiebre, escalofrío, dolor de garganta, y una de las características importantes de estos pacientes es que se van a formar unos ganglios cervicales agrandados en el cuello, de tal manera que va a parecer como si el cuello o la cara, el cuello, se haya inflamado tanto que parece lo que nosotros llamamos cuello en toro, porque no va a haber distinción entre la cabeza y el tórax. Entonces, por eso que le llaman, porque los ganglios cervicales son grandes y dolorosos. El paciente va a estar venido menos. Las complicaciones en zonas trabocales con mayor frecuencia, la piel, el corazón se complican, sobre todo en un 50%, hay degeneración grasa de una miocarditis en la segunda semana, ¿no? Que es el 20% de los casos, y hay una difusión cardíaca con una insuficiencia cardíaca congestiva, taponamiento cardíaco, y en el sistema nervioso central coge los pares, pues, ¿no? Produce parálisis del paladar, alteraciones con esto, al paralizar el paladar, lógicamente hay alteraciones de la deglución y hay regurgitación de la alimentación por la nariz, entonces hay que hacerle ¿cómo se llama? A veces colocarle una sonda nasoyeyunal para poder alimentar a esos pacientes o hacer alimentaciones nutricionales parenterales, ¿no? Que no es el ideal, porque al final de la boca para abajo, o sea, en el esófago está libre, pero sin embargo por la obstrucción mecánica no puede comer, ¿no? Y a la tercera, quinta semana se comprometen los nervios periféricos, polineuropatía, debilidad, parálisis, el paciente ya no se puede caminar. Y ahí vienen las complicaciones, ¿no? Si no logra superar esto, fallece el paciente. El diagnóstico generalmente es clínico, ¿no? Hay que hacerlo de diferenciación con la faringitis estreptococcus o infección de Vince. Hacemos normalmente un hisopado de material nariz y garganta y no debe intentarse frotis directo porque es muy contaminante, ¿no? Y tenemos que estar con todo el material, avisar al paciente sospechoso y tengo que estar con todo. Hoy se tiene que acostumbrar a eso y se hacen los cultivos para la detección y sobre todo obtener las colonias o si es estreptococo o no es estreptococo, que ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, este es el esquema que me gusta mucho porque es un esquema que abarca muchas cosas, pero sobre todo el corinebacterio. Nosotros tenemos un paciente sospechoso, efectivamente, hacemos un hisopado de garganta o de nasofaringe, le hacemos un extendido de Gram. A veces bloqueamos todo eso y nos vamos de frente a los cultivos y sospechamos, por supuestamente, y vemos que es un paciente, no intentar hacer mayor cosa, porque sabemos que es un sospechoso, entonces de frente nos vamos a los cultivos. Pero si estamos en dudas, entonces igual nos cambiamos completamente, ojos, todo, tenemos que estar bien preparados, hacemos extendidos directos. Si esto es un Gram, le hacemos un Gram, a un extendido, le hacemos un Gram, salen bacilos fusiformes, piroquetas, ahí queda. Diagnóstico tentativo de angina de Vince, así no hay ningún problema, ahí queda. Pero no, pues, este paciente a veces, pues, hay sospecha, ¿no? Vemos bacilo, pero como que no lo vemos bien, entonces le hacemos lo que nosotros llamamos la coloración de Albert o coloración del azul de metileno. Si nosotros vemos en el interior, en la coloración de Albert, que efectivamente se trata de gránulos metacromáticos, entonces, o así como disposiciones, como si fueran letras chinas, podríamos tratar de un patrón disteroide, entonces inmediatamente puede ser una identificación tentativa de corinebacterio. Por lo tanto, inmediatamente lo pasamos a una placa de agar sangre para ver si hay hemolis, no hay hemolis. Nunca utilizar del ser humano, tenemos que utilizar sangre ovino, de conejo. Y lo incubamos a 35 grados, o tenemos una morfología colonial y cogemos las colonias, hacemos un gran estreptococo, beta hemolítico, queda ahí. Pero si más bien es un gran positivo, catarasa positivo, sospechar de Corynebacterium difteriae,
Entonces ahí ya no es un estreptococo, ya son bacilos gram positivos, la única diferencia. Entonces inmediatamente lo pasamos a azul de metileno, y si aislamos ahí, sobre todo vemos que el azul de metileno es positivo, o la coloración de alba tiene los gránulos metacromáticos, inmediatamente lo ponemos al medio del Loeffler. Pero estos bacilos son gram positivos, o cocos gram positivos, catalasa negativos, ya hay sospecha de bacilos, ya ahí lo dejamos, no hay nada, ¿no? Otras enfermedades, no es así que chao, que se vaya bien. Inmediatamente, si es que sospechamos, como les digo, vamos al medio del Loeffler, lo incubamos, le hacemos nuevamente y las colonias son sospechosas, efectivamente, muy bien. Vuelta, le hacemos otro azul de metileno, uy, comprobamos, ¿no? Comprobamos que se trata, que es positivo. Ah, perfecto, son disteroides, gránulos metacromáticos positivos, identificación tentativa de corinebacteria. Nos vamos a la inoculación de medio de Tislade y, lógicamente, a las pruebas bioquímicas, ¿no? Para dar paso, lógicamente, al medio de Tislade, la sospecha, inoculación de medio de Loeffler, incubar a 18 grados, 35 centímetros, y no las características típicas, clásicas del corinebacteria. Pero si es negativo, a las 18 horas repetimos nuevamente por si acasito la tinción de azul de metileno, y si es negativo, chao, adiós. Ese es un esquema completo de lo que ustedes van a ver en la práctica, ¿correcto? Entonces, ya lo demás es característica de los cultivos. No me voy a dedicar a esto porque es parte práctica, porque nos va a faltar el tiempo. El Loeffler es difícil de preparar, se recomienda la adquisición en tubos sellados, ¿no? Y lo que utilizamos más es el agar de Tinslade, que es el agar de corredor, que es más que nada para inhibir. Ay, perdón. Ay, es que está haciendo un poco de frío. Bueno, para ver sobre todo la diferenciación del Corynebacterium diphtheriae y Dulipsera, ¿no? Con todo el contenido. Eso lo va a hacer su profesor de práctica. Y nosotros ahí vamos a diferenciar el halo marrón alrededor de la corona, se considera evidencia presuntiva de presencia del Corynebacterium diphtheriae. Entonces ahí vemos ya la lesión marrón. Esto se puede observar a veces luego de 10 a 12 horas de incubación y puede requerir incluso hasta 48 horas para la aparición de los típicos halos de color marrón oscuro. La única especie afín distinta al Corynebacterium diphtheriae que produce este halo es el Corynebacterium ulcerum, así que hay que tener mucho cuidado. Y otra de las bacterias, como el Pretius, produce un abundante ennegrecimiento, así que también hay que tenerle cuidado porque podemos pensar de que se trata de una coloración de precipitación del telurito, qué sé yo, pero sin embargo no, le hacemos un gran y no se trata pues de esto, sino del Proteus que se ha metido ahí, porque el Proteus es bien contaminante. Entonces a tener cuidado. Otros es el agar cisteína telurito, que eso lo hacíamos en la práctica, con todo el contenido que dice acá, pero ¿no? Y que incluye muchas bacterias, que inhibe la flora del tracto respiratorio alto y todo lo demás. Y la interpretación es más que nada para diferenciar a las principales 3 biotipos del Corynebacterium diphtheriae. El biotipo gravis, el biotipo intermedius y el biotipo mitis, ¿no? Que el gravis, colonias grandes, como lo he dicho, planas, de color gris oscuro, con estrías radiales, borde irregular, de aspecto seco. El mitis, colonias pequeñas, negras, brillantes, convexas, con borde entero y aspecto húmedo. Y el biotipo intermedio, que parecen huevos de rana, chiquitos, elevados, pequeñitos, grandecitos, nada más. Y acuérdense que el gravi, ¿cómo se llama? Es la colonia más representativa, si se puede decir. Muy bien. Hablar de lo que es la parte bioquímica, porque ya hemos hecho el estudio del Corynebacterium, ahora tenemos que saber qué cosa es, pues, si es difteria, si es X, si es renal, si es ovis. Entonces, para eso, como las enterobacterias, igual como las enterobacterias, el Corynebacterium tiene toda una serie bioquímica que nos ayuda a ver bioquímicamente de qué se trata. Primero, la producción si crece o no crece en agar Tislade, hemólisis, catalasa, movilidad, urea, nitrato, gelatina, glucosa, maltosa, sacarosa y lactosa. Entonces, ahí agarramos nuestra tablita, comenzamos a hacer nuestras interpretaciones y nos sale nuestro tipo de Corynebacterium. ¿Correcto? Muy bien. El tratamiento, lógicamente, yo no voy a esperar a cultivar, no voy a esperar. Si ya tengo frente a mí a un paciente que tiene, como dice, cola de perro, cara de perro, todo, pues tengo que saber qué es difteria. Pues entonces, inmediatamente veo la gravedad de mi paciente y veo si efectivamente amerita que le inyecte una sustancia que es fuera de su organismo para
bloqueara la toxina que les va a crear con el tiempo secuela, entonces le inyecto, en caso leve, 10.000 a 20.000 unidades de antitoxina o 50.000 a 100.000 de antitoxina, si casos son severos. Pero no solamente voy a darle la antitoxina, tengo que matar a la bacteria, pues sí son bien sensibles a todos los tipos de penicilinas. Penicilina, eritromicina, tetraciclina, hasta ahora son, ¿no? Entonces, tenemos eso. Esas son las hipersensibilidades, la prevención más que nada es la vacunación, como les digo, acuérdense, la vacunación 2, 4, 6 meses, a los 18 meses el refuerzo y a los 4 años en la edad preescolar. Muy bien. Vamos ahora con otra bacteria, recién estamos en la primera. Vamos con el bacillus. El bacillus es otro tipo de bacteria. ¿Se ve, no, Stephanie? Sí, doctora, Sí, doctora, sí se ve. Ya, gracias. El bacillus, según la clasificación octava también del Verbo Manual, está compuesto por varios tipos de especies. Hoy se consideran aproximadamente 48 especies. A diferencia de las otras bacterias que ustedes han estado viendo, esas bacterias que son especies de bacilos gram positivos, aeróbicos o anaeróbicos facultativos, van a formar esporas. Se desarrollan bien en agar sangre, son bien benevolentes este tipo de bacterias, ¿ah? Forman colonias grandes, blanco-grisáceos, de borde irregular y con tendencia a la expansión. Muchas especies son beta-hemolíticos, una característica útil para diferenciar a la principal bacteria que es la causante de la patogenia en el ser humano, que es el Bacillus anthracis, que no es hemolítico, es decir, el Bacillus anthracis no hace nada, el Bacillus sutil y serios hacen de todo, ¿no? Son ubicados, como siempre, los bacilos a nivel de toda la naturaleza. Viven en el suelo, en las aguas, en el polvo aerotransportado, en todas partes. Forman parte, y eso es lo que quiero decir, de la flora intestinal normal del hombre y otros animales. Entonces, por lo tanto, son hasta cierto punto saprofitas, ¿no? Parásitos que viven con nosotros y nosotros vivimos de ellos. Son grandes bastones deformados por a veces ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, su contenido que tiene en su estructura por producir endosporas, ¿no? Son aeróbicos estrictos, anaeróbicos facultativos y ampliamente difundidos a nivel de todo. Se cuentan 48 géneros. Están descritas dentro de este grupo las bacterias psicrófilas, metófilas, termófilas, neutrófilas, acidófilas, están bien representadas, 48 tipos, ¿no? El único patógeno en el hombre es el Bacillus anthracis. Este Bacillus, que son saprofitos, que viven en los suelos, ha permitido tomar una importancia, sobre todo para la industria, porque forma solventes industriales, alcoholes, vitaminas, antibióticos. Entonces, realmente lo único que nos interesa a nosotros es estudiar a esta bacteria que es el Bacillus anthracis. El anthrax, la verdad, no es una enfermedad de nosotros, es una enfermedad de animales herbívoros, particularmente ovejas y vacunos, y en menor grado de caballos, cerdos y cabras. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en contacto en los mataderos con este tipo de animales, porque los comemos, nos contaminamos. Es causado, entonces, estas patogenias por el Bacillus anthracis, bastones grandes, gran positivos, aeróbicos, ¿no? Y fue aislado por Robert Koch en el año 1877. El hombre a quien entonces la enfermedad accidentalmente por el medio agrícola o una infección cutánea local que puede hacerse generalizada, también puede hacerse por inhalación, sobre todo en la industrialización de los cueros, de los pelos de animales, ¿no? Etcétera, y puede causar una neumonía. Y rara vez cuando uno se lo come, pues a los animales que están, sobre todo en la serranía, que se comen a los animales que están infectados y como no los pueden vender, se los comen porque ellos piensan que no le va a afectar, ¿no? Entonces, 3 vías de contaminación: gastrointestinal, respiratorio y cutáneo. Estos bacilos anthracis recto de 5 a 10 milímetros y de 1 a 3 milímetros en frotis de sangre o tejido, habitualmente se encuentran solos o en pares. Sus extremos son cuadrados, como ángulos, son bacilos de cadenas grandes, ¿no? En la que van dejando un orificio oval entre los microorganismos. Ustedes ahora cuando hagan
la práctica, lo van a ver como si fueran unos bastones grandes. Son bien bonitos estos bacilos. Lógicamente no tenemos alantras porque es muy contaminante. Todo lo que no hace el bacillus, ¿cómo se llama? Subtil y serius, hace todo. Todo, móvil, produce betemólisis, gelatinasa, ¿no? Hidroliza el almidón. En cambio, este tipo de bacterias no es móvil, los bacilos están encapsulados durante su crecimiento, pero pueden crecer, demostrar su cápsula en vivo recién cuando están cultivados en medio de bicarbonato en presencia de 5% de CO2. Entonces hay que darle un material importante para su crecimiento y su cápsula, cosa que se puedan desarrollar. Y las esporas no se presentan precisamente, como se llama, ¿no? En tejidos que están vivos, ¿no? Se encuentran en animales muertos, ¿no? En sitios inhóspitos para ellos, ¿no? ¿Correcto? Es importante decirlo eso. En agar con 5% de sangre libre de antibióticos, su crecimiento máximo se obtiene con un pH de 7 a 7.4 en condiciones aeróbicas y una temperatura de 37 grados, ¿no? Que pueden oscilar de 12 grados a 45 más que nada para dar viabilidad. No se reproducirán, pero lo tiene viable como para darle la optimización de su medio cultivo y que a las 24 horas se observe las colonias características sobrelevadas, opacas de color blanco grisáceo, que más o menos miden de 2 a 3 milímetros, o sea, son un poco grandecitas. ¿Correcto? Son colonias de consistencia membranosa, no producen hemólisis, acuérdense que nada hace el anthrax, no se ha descrito un medio realmente, o perdón, se ha descrito un medio selectivo denominado el PLEC que inhibe contaminantes comunes, ¿no? Microorganismos enteros o formadores de esporas como el Bacillus cereus o el Bacillus subtilis, que es el más conocido. Difícil el diagnóstico diferencial en cultivo. Sí es cierto, porque yo cómo voy a saber si los dos producen características típicas en sus colonias, grandes, 2 a 3 milímetros. Esto realmente se va a hacer, ¿no? Ahí están las colonias, léanlo por favor, porque ya nos está ganando un poco el tiempo, ¿no? Y hay una característica importante en los cultivos, la reacción de sarta de perlas, que puede demostrarse de 3 a 6 horas, incubando al bacilo anthracis en la superficie de un medio sólido conteniendo 0.5 a 0.5 miligramos de penicilina. Estas células se hacen más grandes, esféricas y aparecen en cadenas, como si fuera una sarta de perlas alrededor. Bien bonitas se forman, como no fuera una sarta, y se crecen, ¿no? Y efectivamente parecen perlas. Otra diferencia entre Bacillus anthracis y Bacillus cereus o subtiles se basa en la susceptibilidad de un bacteriófago variante, el fago gamma, ¿no? Entonces, eso también. También se puede hacer una inoculación en ratitas y esas cosas, y a la muerte lo podemos obtener, lógicamente, a los 5 a 7 días, y se puede recuperar en sangre del corazón de estos tipos de animales. Como les decía, existe el patógeno y el no patógeno. El patógeno, el Bacillus anthracis, el Bacillus cereus y otra especie de bacilo donde encuentras el subtilis, pues hacen de todo. El bacilo anthracis, que es el patógeno, no hace nada, pues no es móvil, no produce hemólisis, no hidroliza el almidón, no fermenta la silicina, no se desarrolla en medio de PLET. Y una de las características importantes, por esas características que tienen que ser aeróbicos, entonces lógicamente va a formar lo que nosotros llamamos el pino invertido. Ahora, cuando vayan ustedes a su clase práctica, le preguntan al autor, ¿qué se trata del pino invertido? Esto es muy importante, es para clase práctica. Muy bien, extremadamente resistente, medios físicos y químicos inactivan la espora a 120 grados centígrados por 15 minutos. Existen 3 antígenos importantes, el polipéptido capsular, ¿no? Que interfiere con la fagocitasis, un antígeno somático polisacárido, que es la acetilglucosamida con la T-galactosa, que produce la reacción cruzada con sustancias del grupo A de sangre humana en el neumococo tipo 14, y también posee una toxina proteica compleja que consiste de 3 componentes, el antígeno protector, el factor letal y el factor de edema. Solo las bacterias, las cepas del bacilo anthracis que producen cápsula y toxinas son totalmente virulentas. Viene la causa y viene. Una de las cosas contaminantes en cuanto a la infección es por 3 vías, como le dije. Los cortes y abrasiones son respuesta inflamatoria, la inhalación y la ingestión de carnes. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas se van a ver en estos 3 rubros. Uno que es la piel, lógicamente si se me corto o abrasiones, ¿qué es lo que me va a producir? Me va a producir el anthrax cutáneo, o lo que nosotros llamamos la pústula maligna. Esa pústula maligna no es otra cosa que es una pápula vesicular, ¿no? En la que en el interior tenemos
una secreción negruzca, por eso le llaman pústula maligna, que aproximadamente aparece a las 2 a 5 días después de la infección, ¿no? Produce una reacción inflamatoria, ¿no? Y claramente se ve dónde se ha infectado, dónde se ha metido el antrax, ¿no? En cambio, cuando se inhala a nivel pulmonar, lógicamente, después de hacer todo el proceso, pasa por inhalación, ganglio, necrosis hemorrágica, lógica más, ¿qué va a pasar con la parte clínica? El paciente en esos momentos va a comenzar a tener fiebre, malestar general, mialgia, tos no productiva, que es lo característico, y un distrés respiratorio severo, que le va a producir muerte al paciente. Entonces hay que tener cuidado. Y a nivel gastrointestinal, pues lógicamente el paciente lo come y lógicamente le va a producir náuseas, diarreas, y como es más rápido por grandes cantidades, pues lógicamente de bacterias que se comen, lógicamente va a haber muerte. Por lo tanto, los métodos de laboratorio de diagnóstico se van a basar en estas tres también. Primero, en la pústula maligna, en la que voy a hacer un raspado y voy a tratar de conseguir a estos bacilos esporulados con una coloración de verde de malaquita. Ahí tenemos otro tipo de medio que ya les va a explicar su profesor, que es el verde de malaquita, para la detección de las esporas, lógicamente. Y si hay esporas, si vemos las cadenas famosas de los gram positivos, de las bacterias, de los bacilos, pues ahí está. Eso es un bacillus y hay que detectar por otros medios si efectivamente se trata de un bacillus anthracis. Ahora, en cuanto a lo que es por la vía inhalatoria, respiratoria, vamos a obtener el esputo, y en lo cuanto a la ingestión de carnes infectadas, vamos a tener el hemocultivo. No, la presencia también de anticuerpos o también la fijación de complemento, hemaglutinación, pues no van a hacer. ¿Cuál es la prevención? Pues que todos estén vacunados, pues vacunas en los herbívoros, los animales herbívoros, y eso ha controlado en parte también la infección por antrax, ¿no? Ahora lo están utilizando como para las guerras biológicas, que es diferente. Ya, no, sigamos todavía, no terminamos todavía, un ratito, por favor. Ahora tenemos a la listeria. La listeria es otro tipo de parásito que produce la listeriosis, ¿correcto? Son gram positivos cortos, no formadores de esporas ni ramificados, disposición individual o formadores de cadenas cortas, anaeróbicos facultativos, móviles a 28 grados centígrados. Posee entre 1 y 5 flagelos, típico de característico flagelado, que es importante. Hemolíticos, colonias son pequeñas, de 1 a 2 milímetros, 1 o 2 días de incubación, y lisas. No tan grandes, que es importante. Tienen una temperatura óptima y está entre 30 a 37 grados. Su supervivencia también puede ser a 4 grados, que lo hace viable. Es un patógeno intracelular y se cuentan actualmente 16 serotipos de listerias. La más reconocida es la Listeria monocytogenes. Ahí está toda la taxonomía, finalmente la listeria, familia Listeriaceae, ¿no? Ahí está. Género Listeria, especie Listeria monocytogenes. Numerosos artrópodos son los portadores, tales como las garrapatas y las moscas, que son portadores de la bacteria y podrían actuar como vectores. Y lógicamente los hospederos, todo lo que venga, los ovinos, los bovinos, las aves, los pavos, todos las aves, todo lo que estamos en contacto con nosotros. Por eso ahí le he enfocado una gallina ahí, para que sepa. La listeriosis es una infección entonces bacteriana provocada por la Listeria monocytogenes, mientras que muchas bacterias generalmente infectan órganos específicos del cuerpo humano. Esta listeria puede infectar muchos órganos distintos, como el cerebro, membrana de la médula espinal o el torrente sanguíneo, ¿no? Causante de infecciones muy virulentas. Sus antígenos somáticos han permitido la identificación de la serotipificación de las principales especies de la listeria. Entra al cuerpo la listeria a través del aparato digestivo, tras la ingestión de los alimentos. Esto pueden ser quesos, frutas, verduras, ¿no? Y como es un parásito, un patógeno intestinal, lo que se explica como una mayor incidencia de la enfermedad en pacientes con alteraciones de la inmunidad celular. Por lo tanto, ¿quiénes son los que tienen? Y hay un montón, ¿no? Que tienen alteraciones a nivel celular, y el riesgo de recidiva, si el tratamiento es muy corto, entonces pueden recidivar. Ahí está la forma, la lisis, cómo produce. Entonces el riesgo para desarrollar la enfermedad dependerá muchas de las veces del hospedadero, por la disminución de la inmunidad celular,
Disminución también de la acidez gástrica. Acuérdense que le he dicho, tres barreras importantes, el nivel gástrico, la piel y el aparato respiratorio. Entonces, si estamos con nosotros tomando meprazol, gastroprazol y todo, pantoprazol y todos esos medicamentos y todo lo demás, y pues tenemos úlceras, qué sé yo, ahí se mete la bacteria y ahí viene el problema. La virulencia del agente patógeno que depende fundamentalmente de la listeriosina o una citolicina que destruye la membrana del fagosoma, impidiendo, por supuesto, la fagocitosis. Asimismo, el hierro aumenta la predisposición a la infección, lo que explicaría la asociación con la hemacromatosis y transfusiones múltiples, ¿no? En el paciente que tienen trastornos, ¿no? De la coagulación, que les hacen transfusiones o gente con anemia, entonces lógicamente hay más hierro en su organismo y lógicamente puede producir y favorecer la infección. Los factores hay varios factores que permiten establecer un contacto íntimo con las células hospederos, destacándose las proteínas LAP, AMI, FBPA y LAP. El AP, que es una adesina, inicialmente denominada proteína 104, que está presente en todas las especies de la listeria. Esto nos permite la adhesión y, lógicamente, la proliferación de la bacteria y meterse intracelularmente. Esta enfermedad, los lugares endémicos, febriles o infectos contagiosos universalmente extendidos que afecta a todos los seres vivos, vertebrados, invertebrados, es una zoonosis realmente difundida, habiendo sido descrita con más variabilidad, sobre todo en zonas como el África, América, como nosotros, cercano Oriente, Asia, Australia y Europa. Afecta principalmente a quienes, a recién nacidos, mujeres embarazadas, adultos mayores, pacientes inmunodeprimidos con enfermedades autoinmunes, a cuidar a esos niños. Por lo general no permite manifestaciones hasta que existe una infección diseminada. La listeria monocitógenes tiene un trofismo por el sistema nervioso central. La infección puede manifestarse dependiendo de qué órgano o sistema esté infectado. Entonces, incluso en el adulto puede simular una gripe, sobre todo en pacientes inmunocompetentes que pueden controlar la infección. Pero, por ejemplo, también puede, por diferentes vías, puede producir también la meningitis, que es la forma más frecuente. Entonces, ahí recién comenzamos a ver de qué se trató, le sacamos el líquido cefalorraquídeo y nos detectamos que se trata de listeria. Y la bacteriemia ocurre más en inmunodeprimidos y en embarazadas. En neonatos, su comienzo es precoz, granulomatosis infantoséptica grave, abscesos, granulomas multiorgánicos, y el comienzo tardío de 2 a 3 semanas tras el nacimiento, ¿no? Entonces son vulnerables estos pacientes con meningitis y otras lesiones. El mecanismo de transmisión, ya sabes, principalmente a través de la vía digestiva, en carnes poco cocidas, en alimentos que no están muy bien procesados. Otros beneficios son el contacto directo con animales infectados, sobre todo en los mataderos, en la zoonosis o en los campos. También puede transmitir por vía transplacentaria al feto, presumiblemente después de la diseminación hematógena en la madre, cuando puede provocar, lógicamente, al recién nacido, sobre todo también en los canales de parto. Los síntomas típicos: fiebre, escalofríos, mialgia, cefalea, diarrea, dolor abdominal. El aislamiento, más que nada, es por hemocultivos. No solamente hemocultivos en el Ruiz Castañeda, también de sangre, de líquido cefalorraquídeo, también de líquido amniótico, incluso de la placenta y del tejido fetal. Entonces ahí vamos a ver el tratamiento: antimicrobianos, ¿no? Ampicilina, gentamicina, pero no deberíamos de llegar así. No se dispone de vacunas, por lo tanto tenemos que estar atentos con estos pacientitos, ¿correcto? Unas palabras sobre prebióticos, perdón, ¿qué hora es? Ay, Dios mío, falta un minuto. Probióticos. Los probióticos, ahí está. Los probióticos es la innovación, lo nuevo. Siempre considera que existen bacterias buenas y bacterias malas. Las bacterias malas ya las conocemos, anomela, shigella, pero las bacterias buenas son el lactobacillus, los heterococos thermophilus, ¿no? El propionibacterium, eso es el bifidobacterium, esas son las biotas, las buenas, las que nos van a ayudar, y es lo nuevo que ustedes van a ver. De repente lo que estoy enseñando ahorita ya para un año ya es otra cosa más, un valor agregado. Léanlo porque es muy bonito. Me he pasado toda la noche leyendo esto y qué interesante. La palabra probiótica deriva del griego provida, es decir, a favor de la vida, probióticos. A diferencia de los antibióticos son matar a las bacterias, ¿no? Mata a las bacterias. Este no, este mata a la vida, el otro favorece a la vida.
Fue descubierto recién en 1965 por Lirio y Siri y fueron los primeros en citar los términos probióticos para describir cualquier sustancia o organismo que contribuya a mantener el equilibrio intestinal en los animales. Según estos autores, serían sustancias segregadas por un microorganismo, lo que estimulan el crecimiento de otro. ¿Correcto? Entonces nos ayudan a dar vida bien. En el año 1989, ya después de muchos estudios, Fuller lo consideró como un suplemento alimentario microbiano vivo que beneficiaba al huésped animal con una mejoría del balance microbiano intestinal. ¿No? La palabra probiótico deriva del griego probi, de decir a favor de la vida, en oposición al término antibiótico propuesto a la luz previamente y que significa contra la vida. En 1908, el premio Nobel ruso Ilya Mislevar sugirió que la ingesta de yogur con lactobacilos disminuyó el número de bacterias, produjeron toxinas en el intestino y contribuyó a la enfermedad de los campesinos búlgaros. Y actualmente, Teilhard y Walker sería una de la preparación de los productos que contienen microorganismos viables, ya que lo tomamos actualmente como microflora para implantación, colonización en el intestino, ejerciendo los beneficios en el huésped de proliferación de bacterias que nos ayudan a eliminar a las nuevas bacterias, hoy en estudios para tratamientos cancerígenos. Bien interesante. ¿Cuáles son los criterios para los microorganismos que sean considerados como probióticos, ser de origen humano? No ser patógenos por naturaleza, ser resistente a la destrucción por procedimientos tecnológicos, ser resistente a la destrucción por las secreciones gástricas, por la bilis, porque ellos viven, ¿no? En bilis, ¿cómo se llama? En altas concentraciones de bilis, poder adhesivo al epitelio intestinal, es otra de las características. Ser capaces de colonizar el tracto gastrointestinal incluso por cortos periodos, producir sustancias antimicrobianas, modular las respuestas inmunitarias, ejercer una influencia en algunas actividades metabólicas humanas como la asimilación del colesterol, producción de vitaminas. O sea, nos ejercen tantos beneficios que hoy mismo está considerado como el futuro, no tanto para considerarlo como un tratamiento, como se dice, paliativo, sino como un tratamiento curativo. Estamos en eso. Microorganismos, entonces, probióticos que ingeridos en cantidad adecuada ejercen efectos beneficiosos a la salud, más allá de lo inherente a la nutrición. Lógicamente, todas estas cosas están pues en controversia, todavía están en estudios. Ahorita se utiliza tratamiento probióticos para todo tipo de cáncer, cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, se están tratando de hacer los estudios. Hoy este es algo nuevo. Ahí están todos los tipos de bacterias, léalo por favor, que es muy bonito, de la actividad biótica de los lactobacilos y bifidobacterium, porque ahorita son las 2 de la tarde y tengo que avanzar. Contribuyen en el grupo más importante. En este caso, por ejemplo, el bifidobacterium, que está descrito ahí. ¿Quiénes son? Porque los bacillus y el bifidobacterium están considerados como los mejores probióticos o los más usados. Constituyen el grupo más importante de bacterias sacorolíticas del intestino grueso, hasta un 25% en el colon del adulto y hasta un 95% en el recién nacido. Entonces, a raíz de eso han hecho los estudios y han visto que estos aminas alifáticas derivados de sulfurosas, nitritos, producen vitaminas, sobre todo del grupo B, así como enzimas digestivas que favorecen a la digestión, ¿no? Favorecen también la producción de ácidos grasos de cadena corta, el AGSC, disminuyendo también el pH intestinal, los ácidos grasos de cadena corta que se producen son de combustión del colonocito, que también intervienen a mejorar la renovación del colonocito, intervienen en el metabolismo hepático, y un 30%, por ejemplo, del bifidobacterium interviene en el metabolismo hepático. Ya termino. El lactobacillus, con todas las características que no poseen plásmidos, así tiene una resistencia estable ante los antibióticos, por eso solamente ácido láctico, ¿no? Su membrana expresa un factor adhesivo que permite la interacción de los enterocitos humanos. Ahí están todos los descritos, inhibe las bacterias patógenas como la Yersinia enterocolítica, los Bacillus cereus, la Escherichia coli, la Listeria, o sea, inhiben el crecimiento de los patógenos, compite con ellos, tiene un efecto duradero, inclusive mientras lo van consumiendo. Lógicamente, los estudios han demostrado que casi después de que haber ingerido estos lactobacillus tienen una vigencia en el organismo hasta de 7 días. Ahí están los lactobacillus, la taxonomía, la fermentación láctica para que ustedes vean.
¿no? La bacteria del ácido láctico es un género de bacterias gram positivas anaeróbicas, nos llamamos así debido a que la mayoría de sus miembros se convierten en lactosa y otros monosacáridos en ácido láctico, ¿no? ¿En qué parte del cuerpo humano puede encontrarse el bacillus? Uy, en varios lugares. Se encuentra en el gaso intestinal inferior, intestino delgado y colon, pero también está presente en otras partes del cuerpo, como la vagina, como la boca y el estómago, que hoy mismo están tratando de intentar no de dar para la vaginitis por Candida albicans, por ejemplo, darle el fluconazol, el clotrimazol, ¿no? Están tratando de dar ahora óvulos que contengan lactobacillus para favorecer el crecimiento de esta bacteria e inhibir el crecimiento de estos patógenos. Entonces, cuán importante es ver ahora, ¿no? Ahora, se considera que los bacilos, lactobacillus, se transmiten de madre a hijo, tomando en el momento del nacimiento como durante la lactancia, contribuyendo así a la colonización del intestino. Entonces, cuán importante es esta transmisión cuando da luz al niño, ¿no? El número de lactobacillus disminuye con la edad o las enfermedades. Mantener la vida de esta bacteria beneficiosa nos ayuda a envejecer de forma saludable. Los mecanismos de acción, ahí está, inhibición del crecimiento de las bacterias, ¿no? Restableciendo la flora normal tras una gastroenteritis aguda. ¿Cuántas veces lo hemos tomado? No sé si ustedes lo habrán escuchado, ¿no? No voy a dar nombres comerciales, pero sí, ¿no? Tómate tú esto y además tómate tú un lactobacillus, ¿no? Y ayuda al poder inmunológico. Los mecanismos de acción, disminuyendo la intolerancia a la lactosa, e incrementa la actividad láctica intestinal, como el trofismo intestinal. Posee la capacidad de adherirse a enterocitos y colonocitos y afecta la composición del ecosistema intestinal, incrementando el efecto de barrera no dependiente del sistema inmunológico. O sea, ayuda al sistema inmunológico a la vez y contribuye a favorecer el crecimiento, de duplicar su actividad, creciendo la población, ¿no?, de este tipo de bacterias. Los probióticos que ejercen un efecto competitivo con otras bacterias, ocupando sus labores de nidación e inhibición del crecimiento de especies enteropatógenas. Acorta el tiempo de excreción también cuando en pacientes están contaminados del rotavirus, esos niños sobre todo. Promueve la modulación del intestino y su integridad. Bueno, eso ya lo hemos visto. Pueden acelerar antibióticos naturales con amplio espectro de actividad, como los lactocinas, los elbiticinas, las curvacinas, las nicinas y las bifidocinas, que son importantes también para el mecanismo, ¿no? Sobre todo para inhibir el crecimiento de estos tipos de bacterias que nos traen dolor de cabeza. Mecanismo antigenia, prevención del cáncer. Esto está en estudio, sigue en estudio este amplio universo microbiológico que nos ha permitido a nosotros emplear, en este caso, como mecanismo anti-oncogénica, y hoy se está empleando. Lógicamente todavía no está ganando la guerra del cáncer, pero si lo podemos emplear, qué bueno. Los bióticos entonces son una promesa para el desarrollo de las nuevas estrategias en el tratamiento de diferentes enfermedades pertenecientes a todas las ramas de la medicina, porque han demostrado su utilidad en varios estudios clínicos. Sin embargo, el crecimiento de los mecanismos implica en sus efectos en la salud, aún con un tema de intensa investigación. Si no conseguimos investigar, no conseguimos hacer, utilizarlo. Entonces, por lo tanto, para investigar la verdad, es preciso dudar en cuanto sea posible de todas las formas. Muy bien, muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, si no, damos terminada la clase. Y discúlpeme que me haya pasado 9 minutos. ¿Listo, Stephanie? No, gracias a ustedes más bien. Concluyo mi exposición, ¿ok? Sí, doctora, ¿se podría pasarme las diapositivas? Ahorita mismo te lo paso. Ya, doctora, muchas gracias.